Y vamos a conversar ahora con el señor Daniel Hermosa, él es director ejecutivo de la Cámara Peruana de Micro y Pequeños Exportadores, CAPEMIPEX. Y me da la impresión de que el señor Hermosa se está adelantando, o no, no sé, pero según el tema, ¿qué se debe hacer para sobrevivir en esta crisis económica por el COVID-19? Señor Daniel Hermosa, muy buenos días, ¿cómo se encuentra usted? Buenos días. Eh, Preocupado por todo lo que está pasando, el tema político nos gana. Lamentablemente, pues, es obviamente necesario el debate en este momento político, pero como bien señalas, hay que tomar medidas para que las empresas puedan seguir sobreviviendo. Todos los días cierran miles de MIPES sus actividades comerciales. Muchas de ellas pasan a la informalidad, dado de que la crisis económica es más una crisis de consumo en este momento, ¿cierto? Dado que la gente no tiene los recursos económicos como para consumir. Y bueno, y con el tema de este repunte de fallecidos y de enfermos por el COVID-19, hace pues que la gente reflexione antes de tomar una decisión, como por ejemplo, no sé, pues comprarse un terno, comprarse zapatos, camisas, o sea, realmente la gente no está en ese modo. Ahorita en este momento estamos en un modo de sobrevivencia en el cual, las prioridades son la alimentación, las medicinas, eventualmente las deudas, ¿no? Ya sean bancarias o tributarias, que son las que a miles de empresarios y a miles de familias les preocupa. Entonces, la economía en este momento está en un proceso recesivo terrible, ¿cierto? Que hace, como te repito, que tengamos que tomar medidas importantes y muy rápidas, como por ejemplo el tema de la reconversión, ¿no? Hace unos días ha salido una norma del Ministerio de Producción vinculado a estos fondos en los cuales van a financiar el fortalecimiento de las empresas que han decidido por la reconversión y también el tema de la migración digital, ¿no? O sea, hay fondos para que se fortalezca el tema de la migración digital, lo cual nos parece perfecto desde todo punto de vista. Además, es parte de las propuestas que MIPES Unidas del Perú y todos los gremios que conformamos parte de este colectivo gremial han hecho desde el año pasado a los diferentes ministros que hemos tenido la oportunidad de conversar. Entonces, yo creo que es una buena medida de parte del Ministerio de Producción. Eh, es insuficiente los fondos, creo que 64 millones de soles, pero creo que es un buen paso, es un plan piloto que va a servir para que el próximo gobierno le pueda inyectar más recursos, ¿cierto? Porque creo que para el tema de digital no pasa a los 11 millones de soles, es insuficiente para las miles de MIPES que requieren en este momento dejar la venta habitual, la venta de la tienda, para pasar al tema virtual. Pero yo creo que como plan piloto es una buena iniciativa que ha tenido el Ministerio de Producción y estamos muy contentos porque creemos de que de alguna manera con las propuestas y el debate que hemos tratado de generar en torno a medidas que ayuden a la MIPE a salir de esta crisis, eh, consideramos satisfecho, ¿no? El hecho de que hemos venido, como te repito, sosteniendo estas propuestas de hace varios ministros y bueno, ya gobiernos, ¿cierto? De otro lado, quería comentar a todos nuestros amigos que nos escuchan el día de hoy que una de las propuestas también que hemos venido sosteniendo para el Congreso de la República es el tema de la valla de la electricidad, que es un tema que hemos tocado reiteradamente aquí en la señal de Pyme TV, que no es sino que una ley permita que la micro y pequeña empresa pueda acceder al mercado libre de electricidad, que en este momento tiene precios muy ventajosos para lograr ahorrar costos, ya sea para trasladarlos, para contratar más empleados, o simplemente para que los precios de los productos no suban. Yo creo que esta es una medida que el Congreso tiene que tomar, digamos, importancia, porque es parte de la estrategia reactivadora del país. Tener mejores costos en energía, en gas, energía eléctrica, gas, combustibles, inclusive en el tema arancelario y además tributario, sería pues medidas impactantes en general para todas las empresas que requieren este insumo, básicamente industriales, muchas de servicio, inclusive panaderías que se verían beneficiadas con mejores precios en la tarifa eléctrica. Creo yo que hay
una tarea pendiente de parte del Congreso de aprobar normas que, si bien es cierto, no son de un impacto pues general, digamos que ellos vean como dividendo político. Creo que lo importante es que ellos vean estos proyectos como herramientas para evitar que se sigan desapareciendo empresas. Más aún cuando tenemos el problema de que no se ha dado las salvaguardias que hace que los productos importados básicamente de China destruyan nuestra industria. Nosotros hay que reflexionar, ¿eh? Y lo hemos visto con países vecinos como Chile, que poco a poco han visto cómo su industria de confecciones y su industria de calzado prácticamente ha desaparecido, ¿cierto? Y tenemos pues que ellos importan más del 95% de lo que consumen, tanto en confecciones como en calzado. Y eso nos va a pasar a nosotros si es que seguimos permitiendo, correcto, que no haya una restricción a la importación de los productos importados en salvaguardia del país, no es en otra cosa. O sea, a mí me sorprende que las autoridades privilegien el producto importado que saben, ¿eh? Porque no hay la menor duda, que favorece a los trabajadores asiáticos, chinos. Entonces, yo creo que ahí necesitamos una política, digamos, de defensa de los empresarios nacionales. Ahora, con relación al tema de las elecciones que se nos vienen, y habiendo leído el plan de gobierno de ambos partidos políticos, me queda una reflexión que hacer, ¿no? En el caso de los lapicitos, creo que necesitamos ahí una aclaración, porque no, en el plan de gobierno no se menciona absolutamente nada de la MIPE, y más bien se habla, se caricaturiza mucho, se sataniza mucho a la empresa como que es como un tema de abuso, de contaminación, de explotación de la gente. Yo creo que hay un concepto ahí equivocado de parte de los que han elaborado ese plan o ese pronunciamiento, porque más que un plan de gobierno parece un pronunciamiento político. Yo creo que ahí necesitamos precisiones y compromisos de parte de este partido político. Y de otro lado, en el caso de Fuerza Popular, lo que requerimos son compromisos. Su plan está muy bien elaborado, obviamente, tantas candidaturas que ha tenido la señora Fujimori, tiene pues obviamente técnicos que han ocupado cargos públicos en distintas etapas del gobierno de Fujimori, inclusive en gobiernos de Alan García y otros gobiernos, de estos gobiernos recientes, ¿no? Entonces, hay mucha gente con experiencia técnica, no tengo la menor duda, pero necesitamos ahí compromisos de respetar la democracia, de respetar, digamos, la opinión de otros sectores, porque siempre tenemos la imagen de un poco de sectarismo, digamos, de individualismo de parte de los fujimoristas. Yo creo que ahí necesitamos mucho compromiso de parte de ellos de que el gobierno que eventualmente ellos puedan asumir no afecte la democracia y que ayude a impulsar, digamos, el desarrollo empresarial y sobre todo con justicia social, porque obviamente estas elecciones han sido más, me parece, un plebiscito entre lo bueno y lo malo, y creo que la gente que no ha recibido todavía el apoyo del Estado, en la cual se encuentra 1,5 millones de micro y pequeñas empresas que no han recibido absolutamente nada del Estado. No me extrañaría que de ese 1,5 millones de compatriotas, empresarios y emprendedores estén pues en la posición, digamos, más radical. Y eso obviamente nos preocupa. Por de ahí la necesidad de que los candidatos, y sobre todo los candidatos democráticos, hagan las precisiones del caso, hagan los compromisos del caso. Yo entiendo que parte de la estrategia política en estos momentos de los candidatos es mantener el silencio, no comprometerse, todavía no abrir el abanico, porque están viviendo las consecuencias de la primera vuelta. Obviamente ya la encuesta ha señalado que hay una preferencia muy marcada por el candidato de Lápiz. Yo entiendo que es muestra, obviamente, del desconocimiento de lo que es el plan de gobierno. Hay que difundirlo, no hay que atacar a los candidatos, no hay que satanizarlos, ¿no? A mí me parece muy mal que comencemos a victimizar a cualquiera de los dos candidatos, insultándolos o etiquetándolos. Yo creo que hay que leer los planes de gobierno. Creo que, como dije antes de la primera vuelta, tenemos que comenzar a ver virtudes de ambos, porque estoy convencido de que ninguno de los dos odia al Perú. Yo sigo convencido de que todos, y sobre todo estos dos candidatos, aman su país. El tema es la visión de cómo solucionar los problemas de
digamos, de la desigualdad que en este momento se vive en el Perú, ¿no? Y esa visión es la que nosotros debemos analizar. ¿Cuál de ellas nos conviene? Independientemente de la situación personal o grupal que ellos puedan sostener. Y creo que la prensa va a cumplir una labor muy importante de fiscalizar y alertar cualquier intento digamos, de pervertir la democracia o llegar a los extremos de la corrupción. El país está en una situación muy delicada, estamos en cuidados intensivos, el Perú está en cuidados intensivos, las MIPES están en cuidados intensivos, las familias están en cuidados intensivos, la clase media se está destruyendo cada día, la clase media pasa a formar filas de la pobreza. Yo creo que ahí tenemos una tarea importante y que el debate debe centrarse en eso, de cómo salir de la grave crisis en la que nos encontramos y de alguna manera la prensa, los gremios, las instituciones democráticas tienen que comenzar a buscar los compromisos de los candidatos. Dicho esto, creo que hay una gran tarea por delante de enseñar y abrir los ojos sin etiquetar, sin victimizar a los candidatos. Acabo de ver un video donde canta Banto Morales, yo lo soy y no me compadezcas. Ese no es patrimonio de ningún partido político. Ese es un grito a la historia del Perú. Ese es un grito a la grave situación que vivió el Perú durante la conquista. No es el día de hoy el que estamos viviendo. Todos somos cholos, todos somos peruanos y creo que la democracia debe prevalecer y debemos defenderla con inteligencia, no con el hígado, sino con el cerebro. Ese es en todo caso mi mensaje final y la próxima semana vamos a desmenuzar los planes de gobierno y espero que Pyme TV tenga prontamente a los candidatos en una mesa en la cual algunos dirigentes podamos hacer las preguntas del caso a ambos candidatos. Es necesario conversar, es necesario comprometerlos, porque si no los comprometemos van a tener un cheque en blanco y no estamos en esta situación de grave crisis económica y de salud, darle cheque en blanco a nadie. Le dimos un cheque en blanco a Sagasti. Claro, nosotros no, el Congreso, ¿no? Y mira lo que está pasando. No perdamos el tiempo y la próxima semana seguiremos conversando. Gracias. Hermosa esta última idea que ha lanzado. Seguramente va a caer en los oídos del gerente general Manuel Benito Paucar. Es importante que haya una conversación entre candidatos, pero para que no sea superfluo, hay una mirada vigilante de los mismos protagonistas, las pymes, los empresarios, para que le digan lo que tú estás diciendo está mal, lo que tú estás diciendo puede mejorar y llegar a una mejor propuesta que no solamente sean promesas que terminen olvidándose con el transcurso del tiempo. ¿Usted qué opina? ¿Participaría como panelista? Pero por supuesto, ya te he dicho, nosotros tenemos que llenar ese cheque. No podemos darle un cheque en blanco al próximo gobernante, sea quien sea. El cheque tiene que estar lleno de compromisos. No podemos darle un cheque en blanco. El Congreso le dio un cheque en blanco a Sagasti y mira lo que está pasando. Está haciendo lo que le da la gana. No convoca a nadie. No conversa con nadie. Y ese es un tema terrible. O sea, no creo que sea un incapaz Sagasti per se. O sea, no es un incapaz. Es un tipo muy inteligente. El problema es que no está conversando con la gente. Y obviamente conversar es compromiso. Por eso es que no quieren conversar. Porque si conversan, se comprometen. Entonces dicen, no, navegamos con banderas, ya saben de qué, hasta julio. Y cuando no vayamos, bueno, pues nos fuimos, ¿no? Pero recuerden que la historia los va a seguir. 433 muertos. 417 el día de ayer. Por favor, están peor que Vizcarra. Yo creo que ahí tenemos, como te repito, comprometer a los candidatos. No cheque en blanco, cheque con muchos compromisos contra la pobreza, con el apoyo de la micro y pequeña empresa. Yo creo que ahí Benito tiene una tarea importante de convocar y sentarlos a los candidatos para que podamos dialogar y comprometerlos. No cheque en blanco.